Radio Doxa, transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se... Buenas tardes, amigos, aquí desde la cabina de Radio Doxa. Soy el hermano José, estas tardes de martes, su programa Debates por la Verdad. Bienvenido, Roger. Buenas tardes, otra vez aquí acompañando a la raza, platicando un poco de los mártires de nuestro bonito país. Exactamente, en eso estamos y queremos compartirles hoy esta hora de los mártires de Cristo Rey. Hoy, la iglesia, estamos de manteles largos, celebrando. Aquí en México, celebrando esta fiesta de Cristo Rey. Tenemos varios, Que celebraron con su fe estos hombres, los mártires. Qué valientes, qué barbaridad. Es otra cosa. Entonces, amigos, no se desconecten, vamos a estar hablando de ellos para que los conozca, para que sepa de qué se trata y que además nos prepara la gran fiesta que vamos a tener el domingo de Jesucristo, Rey del universo. Qué genial. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Te invito, Roger, a hacer una oración. Nos encomendamos también a ellos, a Anacleto, a José Luis, a los demás mártires de Cristo Rey. Y elevamos nuestra oración a Dios Padre, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, Padre de los pobres, conduzca nuestra inteligencia, nuestro corazón hacia la verdad entera. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así sea. Así sea. Y pues bueno, amigos, entonces decidimos el día de hoy este programa especial, Mártires de Cristo Rey, y pues hay muchas cosas que comentarles, que queremos compartirles, quizá algunas preguntas por ahí que la raza por ahí tenga, nos envían sus preguntas, dudas sobre este tiempo fuerte de la iglesia. Estamos hablando después de la revolución exactamente, que también hoy festejamos, y hacemos oración por nuestro país que tanto necesita. Sí. Nuestra ciudad, nuestro país, tanta revolución que hay, ¿va? Ahorita, en fin, después de la revolución, en 1926, exactamente, comienza una etapa del 26 más o menos al 29 de la historia de México que es triste y al mismo tiempo pues nos llena de gloria a nivel de la fe por lo que significa. El país se encontraba como en una reestructuración, ¿no? Después de todo lo que pasó. Después de toda la revolución, vienen los gobiernos post-revolucionarios, que eran generales. Todos los gobernantes después de la revolución, Obregón, Calles. Muy estrictos. Exactamente, tenían y pues si era un desorden, entonces tenían que poner orden en el país, ¿es cierto? Y era un momento difícil de nuestra historia. Pero bueno, a uno de ellos pues yo creo que se le pasó la mano, más que eso quizá. ¿A Calles? A Calles, a Obregón, a los dos se les pasó la mano en el sentido de que pues tomaron algunas de las grandes ideologías que estaban en boga en ese momento, el marxismo ateo, y persiguieron a la iglesia a través de leyes, que decidieron que esas leyes eran las buenas y que había que si no las cumplían cabalmente, pues iban a tomar otras medidas. Y entonces la iglesia decidió cerrar las iglesias, cerrar el culto público. Y se desata, a raíz de eso, y bueno, antes de eso precisamente se desata esta persecución. El primer momento fue un evento en la Ciudad de México, donde un sindicato, aquel entonces comunista muy fuerte,
llamado de la Crom, con un personaje de la historia. Entran a una iglesia y pues matan a muchas personas y hacen pues mucha destrucción, ¿no? Y pues a partir de eso ya él va a empezar a generarse una cadena de violencia en nuestro país, y fue una persecución realmente muy sangrienta, muy sangrienta. Ustedes pueden ver fácilmente, pueden ver archivos, fotos, hay muchos buenos libros sobre esto que les pueden ayudar a comprender mejor este momento de la historia. Están como escondidos, ¿no? Como exiliados. El momento histórico, momento sí, está escondido. Está como borrado de la historia. Aparece un párrafo, ¿no? O sí, dos, quizá ahora. Se lo brincan. En el libro de texto escolar y ya. Y ya. De hecho, en el mío no aparecía nada. No, cuando yo estaba en la primaria ya hace algunos ayeres. Tampoco. En el de ahora sé que aparece algo, una pequeña frase, una rebelión, y creo que le llaman de campesinos, y ya. Sobre que le llamaban cristeros, y no dice gran cosa. Es verdad, hubo dos cosas ahí a distinguir en esta persecución. La primera es que algunos laicos cristianos querían defender su fe y decidieron hacerlo primero por la paz, y viendo que no daba resultado, pues tomaron las armas y decidieron una resistencia armada. Y hubo, la mayoría, una resistencia pacífica. Entre ellos el mártir que hoy vamos a hablar de él, Anacleto González Flores. Anacleto. Era parte de esta resistencia pacífica. Él en un momento de su vida se pensó y se hizo la pregunta qué era lo conveniente, y consideró que en ese momento para él era una resistencia pacífica. Pueden ustedes consultar sobre él, por ahí pusimos un link en el Facebook, sobre su vida, indagar. Hay la versión de la película que todos vimos, genial. Está chido, Hollywood lo presenta muy padre, La Cristiada, hace una parte de la trama, surge la vida de Anacleto González, y la otra, que es el protagonista de esta historia de La Cristiada, pues es José Luis Sánchez. José Luis, ¿cómo le llaman? Holus, está abreviado. Está abreviado, ¿verdad? Aquí Roger está en un grupo nuestro patrón. de adolescentes, su patrón, que apoyas ahí en este grupo para Así es. Su organización ahí en el convento, y se llama José Luis Sánchez del Río. Un saludo a toda la banda de Holus, desde aquí, desde las cabinas de Radio Doxa. Y pues bueno, están ahí en la película, pues sale este personaje, que es un personaje central, de hecho, junto con el comandante, con el general. Enrique Gorostieta. José Luis, entonces, pues sí, es como lo presentan ahí en la película, un jovencito. Un joven, niño, adolescente. Un adolescente, exactamente. Y 13 años. 13, 14. Comienza la persecución religiosa y da su vida por Cristo Rey. Es en el contexto de esta persecución y de esta guerra también que había. Pero Anacleto y José Luis nunca se cruzaron. Tengo entendido que no tienen como tal un lazo, porque bueno, Anacleto estaba en Guadalajara, era su círculo de su radio de acción, y José Luis es acá en la parte de Michoacán, más al sur. No, ya, otros barrios. En Zaguayo, Michoacán. En otros barrios, exactamente. Donde, bueno, es toda esta área del Bajío. Acá del norte no conocemos mucho de esto de la persecución. No hubo mucho movimiento por acá. No hubo mucho movimiento. Ciertamente cerraba el culto, la gente pues a escondidas celebraba la misa, etcétera. Hubo algunas movilizaciones, pero como tal no hubo toda la fuerza de la persecución misma que desencadenó el gobierno en ese entonces, anticatólica directamente, ni hubo la situación de mártires, ¿verdad? Entonces, aquí en el Bajío, toda el área de Guadalajara, lo que es Jalisco, Michoacán, Zacatecas, un poquito arriba también Guanajuato, toda esta área, es el Bajío mexicano, fue donde se tuvo más fuerza esta movilización, más auge, exactamente. Y bueno, al mismo tiempo distinguimos aquellas personas que decidieron entonces tomar la vía armada y que pues bueno, enfrentaron entre la vida y la muerte y se dieron a este combate. Y por otro lado, los que dieron su vida muriendo como lo que la iglesia considera mártires, o sea, es decir, un testigo de la fe, que dieron su vida por la fe, explícitamente, ¿verdad? Por ser creyentes, murieron, por dar testimonio de la fe, por confesar la fe, murieron. Entonces, que no negaron, porque era lo primero que les pedían, ¿no? Negar la fe. Negar su fe.
Y por eso todos, muy característico, morían al grito de Viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Así es. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Entonces, ese fue un poco el contexto en el que se da esta persecución religiosa en México. Tenemos esta parte de nuestra historia triste, sangrienta, difícil, escondida. Oculta por la historia oficial, y que por un lado también nos da, pues había algo que por ahí decía un romano a propósito de los cristianos, ¿cómo se llamaba? Cuando la persecución religiosa allá en Roma al inicio del cristianismo, bueno, del Tertuliano, ya me acordé, decía: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Quizá hoy los que tenemos la fe aquí en México es por el don que ellos hicieron de su vida, que permitió que nuestra fe fuera respetada. La historia se desencadena, antes ya de ir a hablar de los personajes mismos, pues tanto se desencadena en 1900, empieza en el 26 lo fuerte, había desde el 17 una cierta persecución en las leyes, en el 26 empieza lo fuerte y se termina en el 29 con los llamados arreglos. ¿Qué pasó? El ejército cristero, que llegó a conformarse como un verdadero ejército, que no contaban con grandes recursos, pero sí con mucho espíritu, y algo que por ahí la película nos quiere hacer ver y transmitir, con este empuje, con esta fuerza, pues respetan la decisión que pide el gobierno al entrar en diálogo con algunos obispos y con Roma, lo que le llamaron los arreglos, de que tenían que deponer las armas. Pero sorpresa, el gobierno no respetó esta decisión en realidad, porque lo que pasó por detrás fue que pues, muchos de los líderes que quedaron de ese movimiento los iban eliminando ya cuando deponían las armas. Entonces, pues fue una jugada sucia, la verdad. Y el honor y la fe y la fuerza de los cristeros y de Anacleto de dejar las armas, pues fue algo muy, muy, muy especial. ¿Cómo enfrentar una guerra armada sin armas? Sin armas, entonces sí, fue algo que de hecho muchas de sus armas, por ejemplo, las obtenían de lo que, ¿cómo le llaman? De cuando capturaban a los enemigos, a los federales, y les quitaban las armas. Wow. Sí, y llegó a ser un movimiento muy, muy fuerte, de mucha fuerza, porque se organizó mucho en el campo con los campesinos y con ciertos líderes que, como en el caso de Enrique Gorostieta, fue traído, ¿verdad? Sabiendo que él tenía esta disposición y que él se enamoró de esta causa y la llevó hasta el final, hasta también morir, ¿no? Sabiendo que iba a ser que había esta posibilidad de morir. Perdón. Entonces se desencadena así, ¿verdad? Surgen los famosos arreglos, un modus vivendi, un modo de vida entre la iglesia y el Estado, donde la iglesia pues no era reconocida, no fue reconocida hasta 1990, jurídicamente, por el Estado no existía. Entonces hubo este modus vivendi mucho tiempo aquí en México, y pues el gobierno hacía como que de la vista gorda, dejaba ahí esas leyes inicuas, y no fueron cambiadas sino hasta 1990, amigos. Wow. Esa es la realidad de nuestro México a nivel de las leyes. No sabía eso. Triste, pero cierto. Y pues se detiene esta persecución en ese momento, y pues como quiera pues dejó toda una estela de mártires, los que hoy festejamos, que fueron beatificados, por cierto, en 2005, no hace mucho, 2005, por Benedicto XVI en Guadalajara. 2005 fue la beatificación de estos mártires. Hubo otros beatificados por Juan Pablo II, si mal no recuerdo, en el 92, es Cristóbal Magallanes y demás mártires, muchos de ellos sacerdotes. Hay que decir, hay sacerdotes, hay religiosos y hay laicos. Entonces, y los que predominan en los que festejamos el día de hoy son laicos. Qué genial. Interesante también eso. Tenemos chance. ¿Qué tal? Echarle ganas. Hay que echarle ganas. Ponernos en sus manos y ver que la santidad no es para nada más para los que están, no, para los santos. para los que están en la iglesia. De ley. Los mártires también. Digo, los laicos. También la alcanzan. Tienes chamba, Roger. Echarle ganas. Así es. Entonces, pues bueno, no sé, ¿te queda claro más o menos después de esta historia, sí, esta nada más discusión que histórica? El padre Pro andaba por esas épocas también. Sí, el padre Pro. Muy importante.
23 ya el viernes, lo festejamos el viernes. También andaba por esas épocas, en ese auge. Así es. Sí. Beato Miguel Agustín Pro. Él Me da mucha risa porque él es el primero de los que fue se beatificado. escondía para dar misa, o sea, se disfrazaba de cualquier cosa para andar ahí. Sí, tenía un carisma especial y no temía. Así es, el padre Pro es una figura también muy emblemática de esta persecución. Eso fue porque se quiso que su ejecución fuera, bueno, no había cámaras en ese entonces, pero fotos y muy se publicó, famoso. se desarrolló y pues obviamente produjo a nivel internacional pues un rechazo, una situación ahí de rechazo. Sí, se fue la vida del padre, pero que era muy alegre, era muy alegre. Así es, amigos, pues bueno, vamos a un pequeño corte musical, te invito, Roger. Okay. Vamos a oír algo de música para sus oídos. ¿Qué nos tienen por ahí en cabinas? Pues vamos a oír algo de Cristo Rey, ¿quieres? ¿Qué más? Es el día. Es el día. Cristo Rey, que es de Gesed, amigos. No se desconecten, seguimos aquí en cabinas de Radio Doxa. ¡Viva Cristo Rey! Viva. Persecución religiosa en México. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor.
se ve y se escucha. Radio Doxa. Somos la primera estación de radio católica que se ve y se escucha. Radio Doxa. Aquí de regreso, amigos, y qué bueno que sigan aquí con nosotros. Estamos hablando el día de hoy sobre los mártires de Cristo Rey. Estamos viendo cuántos eran. Eran 25 santos y 13 beatos. 13 beatos, entonces... 38. Wow, tienes buena calculadora. Pues bastantes, fíjate. Un número muy... ¿Cuántos conocemos? A dos. Bien. A tres. Yo conozco a 3. Ya lo hiciste. Pocos los conocemos, no conocemos nuestros santos mexicanos, por Ahora, cierto. son mexicanos. Claro. Sea, hay... Agarra la onda. Son De mexicanos. tu país, de tu realidad, de tu pueblo. Y los conocemos poco. Desgraciadamente. Entonces, pues bueno, la idea de este programa es que un poquito podamos ir conociéndolos, animarlos a entrar. Hay buenos documentos, hay buenos libros sobre esto. Aquí en Radio Doxa tienen el de Gloria Iglesias. Viene una pequeña biografía de cada uno de estos mártires. También ahí en el convento lo tenemos. No recuerdo bien el título, pero el autor es alguien de aquí de Monterrey que hizo una compilación de las biografías de cada uno de estos mártires. Interesantísimo. Hay una pregunta, ¿por qué morían al grito de Viva Cristo Rey? Por cierto, y estamos prontos a festejar esta fiesta que fue en Pío XII, un papa que, ¿cómo se dice?, instituyó esta fiesta de Cristo Rey precisamente en un momento en que el mundo estaba un poco así como que convulsionado y decidió consagrar el mundo a Cristo Rey. Y entonces surge empezó al principio del siglo XX una movilización muy grande en el mundo en ese entonces, de la cual México católico formó parte, que se le piqué algo por acá, no. que se pronunciaban por el reinado de Cristo, el reinado social de Cristo, pues un mundo que estaba empezando a llenarse de ideologías ateas. Recordemos las guerras mundiales, Hitler, todo esto, pues estaban inmersos en este marxismo del ateísmo, de las ideologías ateas. Todos esos genocidios. El genocidio producido la matanza de pueblos enteros producida por Hitler, del caso de los judíos, o el marxismo, ¿no? Estas convulsiones pues suscitaron en muchos creyentes la necesidad de recordar que el rey de todo esto es Dios, todo está en sus manos. Entonces ahí fue el origen, y por esto ellos morían en consonancia con esto, al grito de Viva Cristo Rey, ¿no? Porque era algo que latía pues en ese entonces. Fue algo a nivel mundial. Además, sí hay que decirlo, porque eso no lo hemos considerado, no es algo propio nada más de México. En ese entonces había toda una movilización, Polonia, aquí en México, en varios lugares fuertes, en Italia, en Roma, donde se desarrolló una devoción especial, una veneración, un culto a Cristo Rey del universo. Interesante. Una teología, vamos a decir, y el Papa publicó una encíclica en aquel entonces sobre el reinado social de Cristo. Creo que el título era Immortal Dei, algo así. Entonces lo checamos. Y pues bueno, uno de estos personajes de la persecución religiosa que les digo es Anacleto González Flores. Queremos hablarles un poquito de él. Por ahí subimos un link en la página también de Face para que ustedes mismos puedan checar también con nosotros quién es. Nombre completo: José Anacleto González Flores. Es su nombre completo. Nació en Jalisco, en Tepatitlán. Y señala el documento aquí del Vaticano, que es un documento que se editó en el Vaticano después de su canonización, en un ambiente de extrema pobreza. Era de familia muy, muy humilde. En 1908 ingresó al seminario, fue a estudiar al seminario, dijo, bueno, pues... Buscaba su vocación. Buscaba, como todo joven, su vocación.
Y está interesante, el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Dice, pronto alcanzó grandes adelantos en las ciencias y hasta pudo suplir con creces las ausencias del catedrático, ganándose el apodo de toda su vida. Maestro Cleto, así le decían. Maestro. El Maestro Cleto. Maestro Cleto. Capalabán. Sí. Cuando comprendió que su vocación no era el sacerdocio, ingresó en la Escuela Libre de Leyes. Se puso a estudiar leyes. Entonces era légulo, era licenciado. Le gustaba pelearse con la ley. Así es. tuvo con qué. Notable pedagogo, anota. O sea, enseñaba, era maestro. Tenía ese don. Ese don, orador. Hay bonitos escritos de él que conviene leer. Ahorita vamos a leer algunos fragmentos. Catequista, líder social cristiano. Fundó una organización, la U, para proteger los derechos de los obreros. ¿De la U? Él creo que sí, es el fundador de la U. Wow. No sé si el fundador exactamente, en todo caso la dirigió muchos años. Tiene algo que ver ahí. Uh-huh. Y era wow. Se convirtió en paladín laico de los católicos de Guadalajara. ¿Y qué es paladín? Paladín. Pues alguien que trae una pala, ¿no? No es cierto. Este programa serio. Sí. Paladín quiere decir guerrero. Bueno, como líder. Como guerrero. El líder de los católicos de Guadalajara. Católicos laicos. Así es. Bueno, así es. Wow. Poseedor de vasta cultura. Escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano. Así como centenares de artículos periodísticos. Tú me preguntabas si era periodista, sí. Sí, porque ahí en la película tiene algo que ver ahí con el periódico y con eso. Exactamente. Entonces sí, ciertamente era periodista. Cientos de artículos. En octubre del 22 contrajo matrimonio con María Concepción Guerrero, quien no asimiló el amor al apostolado de su marido. Con todo, fue esposo modelo y padre responsable de sus 2 hijos. Claro. Ah, sí, mira, aquí está. Fiel a su prelado, constituyó la resistencia pacífica y civilizada de los ataques del Estado contra la Iglesia. La obra cumbre de su vida, la Unión. La Unión Popular. Unión Popular, que llegó a contar con decenas de miles de afiliados. Entonces él es el mero bueno. Entonces sí fue él que la fundó. Hey. Wow. Se integró luego con la banda de la Liga Nacional, que fue el gran movimiento que organizó la defensa de la libertad religiosa en México. La Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Todo un personaje, Anacleto. Entonces era todo un tipo. Hay cosas bellísimas que escribió él. O sea, después de todos sus enjuagues tenía chance de escribir. Además, era un hombre de acción y de contemplación, digamos. Wow. Por ejemplo, aquí hay un fragmento que me gustó mucho. Habla de la resurrección. Dice: he llegado el instante en que la frente de cada paralítico, sobre los músculos agotados y estirados por la parálisis de nuestros católicos, pase vibrante como ráfaga de viento que desciende desde las cumbres hasta las arenas del desierto, a poner en marcha sus caravanas al grito que es el Evangelio, el símbolo de todas las resurrecciones, el comienzo de todas las batallas y el anuncio de todas las victorias. Wow. ¿Qué tal? Sí, era bueno. Era bueno el hombre. Por aquí tenía otro. Hay un momento cumbre en su vida, que obviamente es un momento del martirio. Y anotan por aquí uno de sus testimonios que quisiera yo compartirles, amigos. ¿Dónde viene? Pero nada más déjame fallo. Aquí está. O sea, pero a Anacleto le cayeron de sorpresa, ¿no? Sí. En este momento ahí en la película, no sé si te acuerdas. Le caen a la casa y pues ya ni para dónde correr. Y lo agarran y entonces ya Cabe aclarar que él era pacífico. Pero bueno, ahí en la película hay una cosa que no es muy cierta, porque no lo matan ahí. Se lo llevan y lo fusilan en la esta de policía. Padre, ¿dónde? ¿Fusilamiento? ¿Cómo se llama? Algo así. Sí, lo sé, exactamente. Dice aquí que alguien anotó el testimonio de las palabras que tuvo ahí. Dice: movido por las entrañas de misericordia, igual que Cristo en la cruz, y como buen abogado, dice el general Ferreira, que se encargaba de su fusilamiento, le dice que le perdonaba de corazón y que cuando le llegara su hora ante el tribunal de Dios, tendría ante él
tendría ante el Creador un intercesor en él. Wow, o sea, todavía que lo mata va a pedir por él. Así es. Y va a interceder para que su alma se salve. Este es el mártir, ¿ven? O sea, alguien que sea fuerza que tiene de la fe, estamos en el año de la fe, hay que encontrar en esta fuerza que tienen en la fe. Sin miedo. No temor, además, capacidad de don hasta el extremo. Da su vida por esta persona que lo va a matar. Wow. Dice, antes había hablado a los soldados, quienes lo escucharon en silencio. Es un testimonio de Francisco Belgodere. Es de la editorial Fundice de Occidente, página 178. Dice, quienes lo escucharon en silencio. Había hablado con los soldados sobre la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la legitimidad de la iglesia. ¿Qué tal? Estaba catequizándonos. Última hora, último minuto. No importa, y órale. Wow. Pues sí. Un personaje. Un personaje, el hombre. Entonces, tenía bien claro qué es lo que él... dice que Cristo reine, decía. Otro de sus pasajes que él escribió, no como... Ay, ¿cómo dice? Una vez me perdí. Que Cristo reine... no a medias, sino como soberano absoluto sobre las almas. Excelente, Anacleto, entonces, fíjense, amigos. ¿Qué más podemos decirles de él antes de morir? Ya lo dijimos, ¿verdad? Perdono a usted de corazón y nos veremos en el tribunal divino. Aquí está más completa la frase, mira, dice: perdono a usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. Wow. El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada. Su muerte hundió en luto a los tapatíos. Salieron todos a... ¿protestar? Pues bueno, a llevar el féretro ya. En luto, pues. ¿Era uno de los líderes? Porque era un gran líder. Entonces, pues ahí lo tienen, amigos. Vale la pena tener en cuenta a personajes así en nuestra historia, que además socialmente tenían una gran... ¿cómo decir? Fuerza, ¿no? En su momento, una vida política. Y como no tuvo miedo a nada. Uh-huh. Miedo y demasiada confianza en Dios. Es lo que nos preguntamos de los mártires. ¿Qué los movía? Y o sea, estar enfrente de una arma, sí. O sea, y pudiendo nomás negar a Dios y ya te salvas. Pues sí, ¿no? O sea, simplemente. Wow. Y ahí la fe pasó adelante en su vida. Entonces, amigos, pues bueno, ese fue José Anacleto González Flores. Vamos a otro pequeño corte en inglés. Un corte musical, cortito corte. No se desconecten, vamos a segundo personaje del cual vamos a hablarles hoy. El importante, José Luis Sánchez. Nos va a hablar de José Luis Sánchez. José Luis Sánchez del Río. Radio Doxa, transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti. Gracias al Rey, tu vida.
Doxa, transmitiendo la palabra. Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti. Pues aquí de regreso, amigos, y vamos a hablar ahorita en otro contexto, ya, porque no es la ciudad, es el campo. Ya es muy diferente. Es diferente. Sí. No es un adulto, es un jovencito. ¿No es Jalisco? No es Jalisco. Es... José Luis Sánchez del Río. ¿Qué nos puedes decir, Roger, sobre este personaje de la cristiana? Bueno, primero que nada, era un joven, estaba muy chavo. Cuando empezó esto de todo el desastre, eso de guerras y eso, pues él tenía como 13 años y medio más o menos. Ya está. Por ahí. Entonces, adolescencia, o sea, sí, para está. jugar las canicas, para Sí, echar relajo con la banda. niño de campo, un joven de campo, adolescente, entre niño y joven. Entre niños y jóvenes. Bien. Entonces Maduro. empieza esto de la guerra, de tú y yo contra el gobierno y ese tipo de cosas. Y él tenía un hermano, se llama Miguel. Miguel ya era mayor. Entonces, Miguel pues se va con las Fuerzas Armadas de los Cristeros. Ah, eso no sabía, ok. Entonces José, pues, con esa fe que tenía, pues él también se quiere unir. Pero pues, estaba muy chavo. Está chaval. No, No sus padres no en sí. No servía para el ejército. No lo dejaban. Además, Entonces él llegó a convencer a su mamá de que lo dejara ir. Con una frase muy así como que muy llegadora, ¿no? a ver. La mamá le prohíbe, le dice, ¿sabes qué? Pues es que tú no puedes ir porque estás muy chavo. Y le dice José, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y no quiero perder la ocasión. ¿Qué tal, El buen fin. Exactamente. Del cielo, el buen fin del buen fin. Entonces, pues le dio permiso. Vale. Pero con una condición. De que le mandara una carta me imagino que al líder del ejército. Que lo aceptara. Pues sí, si no de oquis. Si no, entonces, manda la carta, lo rechazan. Sí. Pero no se da por vencido. La manda otra vez y ¿sabes qué? Pues yo no voy como soldado, yo voy como asistente. Claro, Sí, ahí en lo que pueda. Y lo aceptan. Tenía un apodo muy curioso. A ver. Cuando llega ahí el campamento le empiezan a apodar Tarcisio. Ah, Tarcisio, sí. Tarcisio. ¿Sabes por qué? No, lo ignoro. Tarcisio es un personaje, es un mártir, Otro mártir, también niño, de Roma, del inicio del cristianismo en Roma, que murió llevando la comunión. Wow. Llevaba la comunión, creo que un enfermo o algo, no sé exactamente, y muere en ese trayecto, lo matan. Por defender a Jesús, Me imagino, Eucaristía. ¿Qué llevas ahí? Y lo mataron. Wow, no sabía eso. José Luis se caracterizaba por ser un niño muy alegre. O sea, dicen que, o sea, narran los textos que él alegraba y a los que andaban medio tristones ahí en el campamento, los que ya El alma. los que ya no podían, y que él dirigía el rosario en las noches. Mira. Qué suave. ¿Qué más? Pues aquí dice cuando lo atraparon. Fue el 5 de febrero de 1928. Hubo un combate ahí cerca de Cotija, me imagino que está por ahí. Michoacán, sí. Cotija, Zaguayo. Entonces, al general, pues se cae del caballo, un poco desorientado, pues el caballo se asusta. Ok. Y José Que Luis... por cierto no es el general de... No, es el de la película. No es el de la Creo que película. Ahí ellos le ponen eso para hacer película. un poco pero de no. trama. Sí, un poco de trama, pero no es es Enrique Gorostieta. Es un otro. general de la cristiada, pero no es Enrique. Ujú. No es el principal. Ellos tampoco tuvieron nada que ver, ¿no? José Tampoco Luis y tuvieron no que se ver. cruzaron nunca. No. Entonces, es algo muy curioso porque pues cae el general del caballo, el caballo se asusta y se va. Pues sí. Y José Luis le dice, toma mi caballo. Dice, Ya. mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted, aunque a mí me mate. Yo no hago falta y usted sí. ¿Qué tal? Wow. Da su caballo al general. O sea, Que continúe. entonces pues, el general se va y José Luis es aprendido. Pues claro. Lo atrapan, le dicen que, de hecho, lo empiezan como a interrogar, ¿no? Y él defiende su fe y le dicen, hey, estás con el bando equivocado, vente con nosotros, eres muy valiente. Lo querían ahí como que diera volteón. Pero José Luis le dice, no, viva Cristo Rey, yo
Ustedes son sus enemigos. ¿Qué tal? Uf. Con esa firmeza. Fusílenme así, con signos de admiración en cada lado. A él no le importaba, o sea, y estaba muy chavo, 13, 14 años. Wow. Entonces, ese general lo manda a encerrar a la cárcel. Fue algo muy curioso porque esto no viene aquí en el documento del Vaticano, eso no lo han platicado de ahí del grupo. Ah, ya. Viene allí en YouTube un corrido de una familiar, no sé qué, de José Luis. Canta el corrido la señora. Ah, la señora, está es chido. un video Sí. luego les pasamos el link. Por ahí. Sí. Está bien Entonces chido. dice que cuando José Luis estaba en la cárcel, pues en esa época usaban las cárceles, las iglesias, las capillas como cárceles. Los malitos, los malos. los Persecutores. Entonces, dicen que estaban peleando gallos en la fila del bautismo. Gallos de Canadá. Cabe destacar que eran gallos de Canadá. Entonces, a José Luis le dio tanta rabia que, o sea, en el lugar que yo me bauticé como católico, están haciendo ese tipo de cosas. Ah, pues sí, porque él es conocido en este lugar. Entonces se enoja tanto que dicen que en la noche fue y les quebró los cuellos de los gallos. Sí, mató a los gallos. Entonces todo llenó de coraje a todos los de ahí y con más ganas. Eran los gallos del general. Con más ganas le agarraron más coraje. Y o sea, wow, o sea, ¿cómo? Fuerza de alma, sabiendo que no iba a estar. O sea, todo un personaje José Luis. Claro. Y ya en la cárcel, él escribe una carta a su mamá. Que vienen algunos fragmentos de lo que le dice. A ver. Dice: mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Uf. O sea, no tenía miedo a morir, tenía 13, 14 años. ¿De dónde venía esta fuerza? Wow. ¿De dónde? Después, pues, habla de, creo que es de las cosas que a mí, en lo personal, me impacta demasiado. Que cuando ya lo van a fusilar, lo sacan de la cárcel y lo llevan como un calabozo o algo así. Y lo torturan, pero de una manera muy, no sé, muy fuerte. Le empiezan a tasajear los pies, desollar, no sé cómo se diga. Con unos cuchillos le empiezan a... Órale. Y lo hacían caminar, sí, lo hicieron caminar. Con los pies así, tasajeados. Sí. Ay. Hasta su tumba. Hasta donde iba a llegar su tumba. Todavía le dijeron: niega a Dios, niega. Y él sigue gritando: viva Cristo Rey. Llegó un punto en que ¿cómo se dice? Lo apuñalaban. Ajá. Y él gritaba. Ay. Entonces ya al final, ya casi por morir, el general le dice: pues, ¿qué onda? Sale de boca. Dice: en medio del tormento, el capitán de la escolta, no por compasión, sino por crueldad, ¿qué le mandaba a decir a sus padres? O sea, ¿qué José Luis le decía a sus padres? Y decía: que nos veremos en el cielo, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, viva. Entonces en general, pum, un balazo en la cabeza. Tiro de gracia. Terminó esto. Para que muera. Wow, impresionante la fe de este Sí. chiquillo. Bastante fuerte su testimonio y no es un mito, no es una leyenda, hay testimonios. El caso de la señora que tú mencionabas en el video, que fue testigo de este momento. Ahora, pues, los restos de José Luis están, ahí andan todavía. claro. Ahí están en la parroquia de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán. Hay que ir. Hay que echarse una vuelta ahí. Vamos, hacemos un viaje. Apenas. ¿Quién se viene? Vámonos a Zaguayo a conocer la tierra que dio origen a estos mártires. Es muy, muy interesante y llama mucho la atención que era un adolescente. Sí, ya con este tamaño de fe es para que demos gracias al Señor, porque sí es... Y como él hubo Ejemplar. muchos. Ey, ¿Cuántos así es. eran? ¿30 y qué? ¿38? 38 contamos, sí, 38. Los de hoy son 8 nada más, pero la fiesta de mayo creo son otros 25. Entonces, y Miguel Pro, también nos falta, que se festeja este viernes. Se enoja el hermano después. Se nos va a dejar luego, si no, el hermano Miguel. Así es, amigos, pues esa es la fe de nuestro México y está hecha de personajes de ese tamaño que deben de llenarnos de ¿De orgullo? orgullo porque vivieron su fe hasta el final
no tuvieron miedo de dar testimonio de fe. ¿Cuántos de nosotros nos da pena hasta persinarnos para bendecir los alimentos cuando estamos con otros? ¿Cuántos de nosotros cuando comenta alguien mal de la iglesia no damos la cara? ¿Cuántos de nosotros faltamos de fuerza para decir la verdad? Para decir, aunque incomode a algunos. Y la fe nos da estas verdades que Dios nos revela sin más que su misericordia gratuita para conducirnos hacia la bondad, hacia el bien. Y se nos olvida. Entonces apoyémonos, los invitamos, amigos, apoyémonos en la fuerza de estos mártires que nos dieron su vida, la dieron hasta el final y no tuvieron miedo de ser lo que son. Y que también nosotros nos ayuden a ser lo que somos, hijos de Dios. O sea, que no es necesario ser un religioso, ellos eran laicos. ¿Cuántos? De los 8, la mayoría en ese caso eran laicos, así como Anacleto, como José Luis. Eran jóvenes, eran padres de familia. Y dieron su vida. No tuvieron miedo. Por eso yo creo que la iglesia los beatifica, ¿no? Para darnos también esperanza en este combate de la fe que hacemos, que tenemos en el día de hoy. Más escondido, pero no deja de ser combatida nuestra fe. Con dudas, con señuelos, no sé cómo decirlo, con tentaciones, con distracciones, que nos impiden esta firmeza de nuestra fe, que nos impiden tener una vida de oración, cosas que no nos dejan crecer, que están ahí y a veces no lo respiramos, está en el ambiente, son ideologías, son maneras de pensar que separan a Dios, y es el mundo de hoy está siendo sin Dios. ¿Y qué va a pasar con este mundo sin Dios? No tienen quien apoyarse. Así es, amigos. Pues se nos fue la hora, Roger, muy rápido. ¿Dudas del público? Pues próximo programa, ahí nos las anotan, nos escriben por el Face y trataremos por ahí de contestarlas, ¿verdad? para ustedes. Por ahí había una sobre la fiesta de Cristo Rey, por ahí les pondré el link o el comentario sobre esa pregunta que por ahí nos hacen acerca del origen de la fiesta de Cristo Rey. Y pues bueno, muchas gracias, amigos, por estar conectados aquí con nosotros en esta tarde. Les esperamos el próximo martes. Vamos a iniciar, Roger, te invito y quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a venir a compartir aquí a las cabinas. Queremos empezar, tenemos por ahí un proyecto, estamos en eso, vamos viéndolo cómo armarlo. Muéstralo, ¿verdad? Todos conocen este pequeño texto. Y si no, para que lo conozcan precisamente, YouCat. No tiene nada que ver con los gatos. No tiene que ver. Este es el Catecismo para Jóvenes que fue editado en la Jornada Mundial de la Juventud. Está bueno, ¿eh? Está bien chido, porque son preguntas que los jóvenes se hacen sobre la fe y que están puestas ahí en un orden y con respuestas bien claras, bien concretas, con ejemplos. Con dibujitos chidos, ¿verdad? Entonces pueden checar, hay toda una organización de esto a nivel de los medios electrónicos, el youcat.org, donde hay foros de discusión, donde está el documento, ustedes lo pueden bajar en PDF, está bien a todo dar. Entonces vamos a empezar este foro también aquí nosotros de discusión en debates por la verdad. Más juvenil. Un foro juvenil donde vamos a invitar amigos que vengan aquí a sentarse con nosotros y hacer esas preguntas que los jóvenes se hacen y escuchar juntos las respuestas que la iglesia nos da. Muchas veces tú como joven tienes preguntas y no sabes a quién hacérselas. Entonces va a ser un bonito momento para ustedes, amigos. Así que pues los esperamos. Que quiera venir también a sentarse aquí en esta cabina y decir, pues yo no creo, no creo en eso. A ver, ¿por qué no crees? A ver, vamos a hablar. En una actitud sana de reflexión, claro que sí, bienvenido. Y pues nos ponemos en las manos del Señor. Queremos iniciar este proyecto de estudio del Catecismo para Jóvenes, editado en la Jornada Mundial de la Juventud. Para las Jornadas Mundiales de las Juventudes y para ti, joven, que estás atento y deseoso de profundizar tu fe cristiana, tu fe católica. Entonces los esperamos a partir del próximo martes en Debates por la Verdad, estudio de YouCat. Gracias y buenas noches a todos. Vamos. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.